compañeros bricoleros, hoy vengo con un juego de discos de la marca Parkside y esta vez vamos a ver las diferencias entre un disco y otro y por qué usan con más dientes, menos dientes, el ángulo de corte, si es positivo o negativo. Vamos a ver un poco las características de los discos para ver cuál es el que más se adapta al trabajo que vamos a realizar. Porque muchas veces cuando compramos un disco de corte no tenemos ni idea de por qué tienen más dientes, menos dientes, por qué la separación entre dientes es más grande o menos grande. A veces no sabemos por qué. A mí me ha pasado, por ejemplo, y me informé en su día y ahora pues conozco un poquito más y os quiero transmitir esos conocimientos. Me he pasado por Lidl porque había la oferta de que estaban los discos de 80 dientes y yo el que tengo en lo que es mi sierra de corte de mesa, mi sierra circular de mesa, la angletadora, el que tenía es de 40, porque me venía con uno de 26, si no recuerdo mal, creo que era lo tengo por aquí, creo que venía con el de 26 y el que le puse era de 48. Y ahora me he comprado el de 60 y el de 80, y voy a explicaros un poquito por qué. Para que aprendáis a conocer tipos de discos, yo lo voy a usar con la marca Parkside porque es de las máquinas que tengo, pero se extrapola a todos los tipos de discos. También eso va a variar mucho la función del precio, de más dientes, menos dientes. Voy a pasar a explicaros un poquito lo que tenemos que mirar a la hora de comprar un disco. Tengo aquí delante mía tres tipos de discos que he comprado en Lidl, porque como ya os he dicho quería cambiar el disco y comprar uno de más dientes para hacer cortes más precisos, pero ahora vamos a ver por qué. Para la angletadora que tengo de la marca Parkside, y si veis las características, tiene un diámetro de 210, que es el modelo de mi máquina. Tiene una distancia de corte de 2,6 milímetros, la velocidad de rotación de corte de 7000 vueltas por minuto, y viene con el adaptador para diferentes tipos de máquinas. Es de 80 dientes. Y si os dais cuenta, viene marcado que es para madera, plástico y metal y demás. Pero bueno, eso ahora lo veremos. Tengo aquí otro que es exactamente las mismas características, pero es de 60 dientes. Y tengo aquí otro que es de 48 dientes. ¿Ok? Este es de 6300 vueltas, otros son de 7000. Esto es de menos revoluciones por minuto y es de 6300. Pero bueno, en lo que es mi máquina le vale igual. La primera pregunta que debemos hacernos cuando vamos a comprar un disco es qué tipo de material vamos a cortar. Si es madera, si es metal, si la madera es blanda, si es aglomerado, si es más húmeda. O por ejemplo si es metal, si es muy gordo, si es menos gordo, si es acero, qué tipo de material y demás. Es una pregunta que tenemos que tener y luego veremos por qué. Lo siguiente es qué tipo de máquina vamos a usar, si vamos a utilizarlo con una máquina estacionaria, con una angletadora o con una móvil. La tercera pregunta es qué tipo de acabado queremos tener. Si queremos un corte más perfecto, un corte menos perfecto y más rápido. Vamos a comprar el disco, también tenemos que ver el tipo de material en el que está fabricado el disco. Los hay de acero, los hay de carburo, los hay de HSS, los hay de diamante. Depende de lo que vayamos a cortar, pues va a ser el tipo de material en el que tiene que estar fabricado el disco. Eso también va a variar el precio del disco. Si es un disco con más dientes y un material más bueno, nos va a costar más caro que si es un disco más delgado, menos espeso, material de acero y demás. Nos va a costar, con menos dientes nos va a costar mucho más barato, pero también se va a utilizar antes, se va a desgastar antes. O sea que tenemos que ver un poquito lo que nos queremos gastar y para qué lo vamos a usar. Las características propias del disco que hay que tener en cuenta al final es diámetro, el ancho de la garganta, el número de dientes, el número de pasos, el diámetro del disco, el material que está fabricado y demás. Una vez tenemos todo eso claro, lo vamos a extrapolar al material que vamos a usar y demás. Ahora vamos a ver un poco qué disco elegir y por qué. Vamos a la primera característica del disco, el diámetro. El diámetro va a ir un poquito en función de dónde vamos a usar el disco. Si vamos a utilizarla en una máquina pequeña circular, pues será un disco pequeño. Si es una angletadora van a ser discos de 210, si es una máquina de mano a lo mejor son 180 milímetros y demás. Bueno, por ejemplo, mi máquina es para 210, así que vea los discos que he comprado, estos tres que tengo aquí, son de 210 milímetros. La siguiente característica es el número de pasos o de dientes. El número de pasos influye, por ejemplo, si tenéis menos dientes, pues tendréis cortes más rápidos, ¿vale? Pero menos precisos. Si tenemos más dientes, tendremos cortes más precisos, pero la máquina necesitará más potencia porque va a pasar más veces por el mismo sitio para hacer un corte más perfecto, así que necesitará más potencia. También irá más lenta, así que
Todo depende del material que vais a cortar. Si vais a cortar maderas blandas y demás, o para hacer trabajos que no necesitéis mucha definición de maderas gordas, pues con menos pasos, con menos dientes, menos pasos, cortaréis más rápido, pero el corte será menos preciso. Por ejemplo, cuando vais a hacerlo en anglete, se suele utilizar de pasos intermedios, que son unos 40-48 dientes, que es este, por ejemplo, que tengo aquí, que es de 48 dientes. Son cortes más precisos, más bonitos, pero, por ejemplo, no es exactamente como uno de 80. Uno de 80, pues todavía mejor. Pero bueno, lo que vais a tener una relación entre velocidad y corte, y aparte, porque si el diente, lo que es entre medias del disco, lo que es entre medias del diente no tiene una profundidad suficiente, vais a tener más material y se va a atascar más el disco, que también es seguridad. Otra cosa a tener en cuenta es el ancho del corte. El ancho del corte finalmente es, cuando tenemos el disco, es el ancho que tenemos aquí, este ancho que tenemos aquí. Eso nos va a determinar un poco el precio del disco. Contra más ancho sea el disco, el ancho del corte va a ser más grande, pero el disco se va a desgastar menos y va a durar más y va a tener un corte, la verdad, que un poquito más preciso. Cuando son materiales más finos, el disco nos va a durar menos porque se va a desafilar más rápido y aparte nos va a costar mucho más barato. Entonces tenemos que ver un poquito para qué lo vamos a usar y lo que nos queremos gastar. Otra cosa a tener en cuenta es el tamaño de la garganta. El tamaño de la garganta es esto que tenemos aquí, entre punta y punta, esta hondurita que tenemos aquí, que lo que nos va a definir es que cuando vamos a cortar en un corte longitudinal, ¿vale? Ahí va a haber un material, se va a producir un material que es un desecho, que es el que estamos cortando, y si esa garganta no es suficientemente grande para poder evacuar ese material, el disco se va a atascar. Por ejemplo, cuando cortamos longitudinalmente vamos a tener más material, así que tenemos que tener una garganta grande o en función al tipo de material que estamos cortando para que podamos evacuar ese material y nos atasque el disco. Cuando son cortes transversales hay menos material que se come, así que la garganta puede ser más pequeña y el paso entre dientes también puede ser un poquito más grande. En el mercado podemos adquirir discos que son mixtos, que alternan entre gargantas grandes y gargantas más pequeñas. Eso ya es un poquito también, como os digo, también varía el precio, así que si son mixtos va a costar un poco más caro. También tienen que ver a qué os vais a dedicar, si vais a cortar más a hacer cortes transversales o longitudinales. Porque si hacéis las dos cosas, pues uno mixto a lo mejor os va a ayudar más. Yo, por ejemplo, el disco que voy a colocar es de 80 dientes, porque quiero cortes muy precisos. Entonces la garganta es mucho más pequeña. ¿Qué va a pasar? Que voy a necesitar una máquina bastante potente, por ejemplo, mi Parsite, mi sierra circular de banco de Parsite es bastante potente. Así que va a poder con él. Pero la verdad es que al tener una garganta tan pequeña y discos tan juntos voy a tener un corte perfecto, pero cuando haga cortes longitudinales hay que tener cuidado de no ir muy rápido para que no se atasque el disco y le dé tiempo a lo que es la garganta a disipar el material. Voy a sacarlo y os lo voy a enseñar para que lo veáis. Este es el de 80 dientes de Parsite y como veis, si os dais cuenta, lo que son la garganta están muy juntas, son muy pequeñitos lo que es. ¿Ves? La garganta aquí está muy junta entre una y otra y no tiene mucho ángulo de penetración. ¿Por qué? Porque lo que quiero son cortes muy precisos. Que si veis, por ejemplo, este otro tiene la garganta, este es de 26 dientes si no recuerdo mal, 24 dientes. Este es el que me venía con la máquina, de 24 dientes. Si os dais cuenta, la garganta es mucho más ancha, está más separado entre un paso y otro. ¿Por qué? Porque este lo que hace es que se va a usar con materiales más blandos, que no necesitas cortes muy precisos. Entonces Parsite son discos baratos, así que Parsite te pone un disco baratucho. Si os dais cuenta, el espesor siempre es exactamente el mismo, el espesor no varía mucho. Este es un poquito más, el de 24 es un poquito más ancho y el de 80 es un poquito más fino. Pero si os dais cuenta, en el disco viene marcado que es para cortes muy precisos, maderas blandas, un poco otro tipo de materiales, pero para tener precisión. O sea, tampoco lo vamos a usar con aglomerados porque se va a comer mucho el disco. Pero con lo que son maderas blandas contra chapado y demás, que es para lo que yo utilizo, yo creo que va a ir genial. Este otro que tengo aquí, si os dais cuenta, este es de 60 dientes. Os dais cuenta ya que cambia, ya lo que es la garganta es un poquito más profunda y la separación entre un paso y otro es un poquito más grande. O sea que aquí tengo tres tipos. Tengo el de 60,
Si lo veis al lado el de 80 y el de 24. ¿Veis la diferencia entre un disco y otro? Lo que os estoy hablando de los pasos, la garganta. Acordaros, este disco, maderas para cortes menos precisos, menos definidos, o sea, con menos detalle y cortes rápidos. Tenemos 60 que lo podemos utilizar, este 60, perdón, que lo podemos utilizar para cortes transversales. La que tengo puesta en la máquina es de 48. Para cortes transversales va bastante bien, pero yo aún no tengo la definición, astillo un poquito las maderas que corto, así que me gusta, voy a poner, cuando sea corte transversal sería el de 60. Y para lo que es cortes longitudinales normalmente, que es lo que lo voy a utilizar, utilizo este de 8, voy a utilizar este de 80. Pero hay que tener en cuenta, como os digo, de dejar que la máquina disipe lo que es la viruta, porque si no se puede atascar, porque no tiene mucha garganta. Otra cosa a tener en cuenta cuando compramos el disco es el ángulo de penetración. El ángulo de penetración puede ser positivo, negativo o 0 grados. Si es positivo, quiere decir que los dientes están orientados hacia la dirección del corte. Si es negativo, estarán orientados al contrario de la dirección del corte. Y si es 0, estarán en la misma línea del disco. Los mejores acabados de las piezas se consiguen en ángulos grandes de penetración. Normalmente el ángulo de ataque viene dado por la dureza del material. Así que si tenemos un material muy duro, tendremos que utilizar ángulos de ataque más pequeños, a la inversa. Y si tenemos un material muy blando, ángulos de ataque más grandes. O sea, quiere decir, es un poco inversamente proporcional. O sea, maderas más duras, menos grados. Maderas más blandas, más grados de ataque. Para resumir un poquito, los discos con mayor número de dientes, el disco no va a durar menos, pero vamos a tener cortes más precisos. Menos número de dientes, el disco no va a durar más, va a ser más barato, pero vamos a tener acabados menos precisos, menos detallados. Y lo podemos utilizar con materiales menos robustos. Por ejemplo, luego, lo que es los ángulos, en lo que se refiere a los ángulos, cuando tenemos ángulos positivos vamos a tener cortes menos precisos, con ángulos negativos vamos a tener cortes más precisos, y con ángulos neutros lo que evitamos es el riesgo de que atasque el disco y demás, porque no llega a disipar todo el material y entonces puede atascarse. Bueno, después de toda esta explicación un poco técnica, vamos a ver el tipo de corte con el disco de 48 que tengo, luego voy a colocar el de 60 y luego el de 80, y así vamos a ver las diferencias entre un corte y otro. Voy a colocar listones que no sean muy duros y así veréis entre un corte y otro las diferencias y cómo se astilla más la madera o menos.